Bueno chicos, ahora vamos a ver lo que es enfermedad de Parkinson, sí, que corresponde a la bolilla de neuro. Nosotros, como sabemos, la enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa, crónica, progresiva, o sea que no se cura nunca y que acompaña al paciente hasta el final de sus días. Caracterizada principalmente por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra, ¿bien? Y también por la presencia de cuerpos de Lewy intraneuronales de alfa-sinucleína, y afectación de otros sistemas que se presenta con síntomas motores, autonómicos, cognitivos y sensitivos. ¿Cómo hacíamos nosotros la caracterización de la presencia de los cuerpos de Lewy? Mediante la autopsia, ¿sí? Mediante una biopsia cerebral. Por lo tanto, es la clínica la que nos va a dar más que nada la orientación diagnóstica. La fisiopatología de la enfermedad de Parkinson está dada porque se produce una hiperactividad del núcleo subtalámico con un aumento de la actividad neuronal del GPI, ¿bien? Que es uno de los neurotransmisores. Esto va a llevar a una excesiva inhibición tálamo-cortical y del sistema motor del tronco cerebral, causada a su vez por la misma deficiencia dopaminérgica. Esta reducción de la activación de los receptores dopaminérgicos reduce la inhibición de la vía indirecta y, por lo tanto, disminuye la excitación de la vía directa. ¿Qué significa en definitiva esto? Que el movimiento está permanente, pero no hay ninguna célula que lo inhiba, que inhiba este movimiento continuo. Tiene una prevalencia del 1% en la población mundial, el 70% tiene más de 65 años, cuando estamos hablando de una enfermedad de Parkinson de inicio tardío, mientras que cuando comienza desde los 50 años o los 45 podemos estar hablando de una enfermedad de Parkinson precoz. Predomina en el sexo masculino y cuando estamos hablando de lo que es una enfermedad de Parkinson temprana o precoz, suele ser genéticamente determinada por mutaciones en los genes PARC2, en el gen PARC1 de J1, PINK1, que es el PARC6, y también en el PARC8. La fisiopatología o la etiología es más que nada, más allá de la existencia o no de factores genéticos, la interacción de estos factores junto con los factores ambientales. Los tóxicos, como son los pesticidas, el manganeso, la exposición a los metales pesados. Los genéticos, las mutaciones genéticas, como estábamos hablando recién, las mutaciones en la proteína alfa-sinucleína. Y la patogénesis se da por un acúmulo intraneuronal de la proteína alfa-sinucleína por incapacidad para degradarla y procesarla en la mitocondria, lo que lleva a su vez al déficit de las células dopaminérgicas. La enfermedad de Parkinson tiene una variada sintomatología, ¿bien? Siempre nosotros lo vamos a sospechar en aquellos pacientes que comienzan como síntomas tempranos, con cambios conductuales, con alteraciones para dormir, y luego vemos la alteración en los movimientos. El paciente va a cursar con falta de inexpresividad facial, aumento de la salivación, rigidez, temblor de las extremidades, lentitud de movimiento. Recuerden ustedes que el paciente se movía en bloque justamente por esta lentitud de movimiento, pérdida del equilibrio, alteración de los reflejos posturales y alteraciones en la marcha. El paciente cuando camina hacia adelante y quiere doblar, camina, se detiene, hace medio giro y camina hacia la otra dirección. Un cuarto de giro y camina hacia la otra dirección. No es que va caminando y en la misma marcha gira, ¿sí? Eso por un lado, que es la famosa, bueno, es la marcha en bloque, y también la lentitud de movimiento la vemos con lo que es la bradicinesia. Por otro lado, cuando hablamos de la pérdida del equilibrio, nosotros vamos a notar que en los pacientes con Parkinson caminan con los pies más separados, ¿bien? Y también mirando al suelo. Primero porque al separar los pies aumentan la base de sustentación. Presentan alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, depresión, alteraciones del sueño, dolores musculares y dolores articulares. Nosotros vamos a ver al paciente de Parkinson que está moviendo los dedos como si estuviera contando monedas cuando está en reposo, ¿bien? Y si no, está con el movimiento, con el temblor de la mano. Puede afectar cualquier órgano, no cualquier órgano, sino cualquier músculo, cualquier segmento corporal, pero es más frecuente encontrarlo en las extremidades, principalmente en las manos. Pero también en algunos casos, por ejemplo, puede estar en la lengua. Vamos a tener síntomas motores, ¿sí? Que estos son los que me van a servir como criterios clínicos para hacer diagnóstico, que es la bradicinesia, la rigidez, el temblor de reposo y la alteración de los reflejos posturales. Cuando hablamos de bradicinesia,
Hablamos de pobreza de movimientos voluntarios, pérdida del balanceo de los brazos, dificultad para iniciar los movimientos, el famoso freezing, que es el bloque, o la dificultad para efectuar dos actos motores en simultáneo. La rigidez suele ser de inicio unilateral, tenemos una hipertonía en rueda dentada. Nosotros, el paciente va a tener el miembro duro y cuando nosotros vayamos oponiendo resistencia, le vamos a decir al paciente que flexione el brazo y cuando nosotros vayamos oponiendo el movimiento en contra de lo que él está haciendo, el paciente va a ir cediendo de a poco como si fuera una rueda dentada o como un engranaje. Por lo tanto, tenemos resistencia a la movilización pasiva y vamos a hacer diagnóstico diferencial con la hipertonía piramidal, que es el fenómeno de la navaja. Si nosotros hablamos de Parkinson, es extrapiramidal, ¿bien? Mientras que el síndrome piramidal era el fenómeno de la navaja, donde nosotros hacemos la fuerza contraria y automáticamente hace todo el movimiento en contra. El paciente también tiene un temblor de reposo, como habíamos dicho, que era un movimiento unilateral, rítmico, asimétrico, unilateral progresivo, de reposo y con una frecuencia de 4 a 6 Hz, o sea que en un minuto se movió entre 4 a 6 veces. Suele comenzar en un miembro, cede con el sueño y exacerba con las emociones, y también con los movimientos. Si el paciente tiene que hacer algún movimiento con la mano, no le va a temblar, porque es un temblor solamente de reposo. Cuando el paciente duerme desaparece y también va a aumentar cuando el paciente tiene alguna situación de estrés, alguna situación emocional, cuando está nervioso, etc. Y la alteración de los reflejos posturales, el paciente ha perdido la propiocepción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico de enfermedad de Parkinson? Con la bradicinesia más uno de los siguientes, ya sea rigidez muscular, temblor de reposo de 4 a 6 Hz, inestabilidad postural, sin causa visual, vestibular, cerebelosa o propioceptiva, y neuroimágenes funcionales. Si yo tengo la bradicinesia más la rigidez muscular, listo, está iniciando. Si tengo la bradicinesia más el temblor de reposo, listo, ya tenemos una enfermedad de Parkinson. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson, los agonistas dopaminérgicos, bien, ropirinol, pramipexol, rotigotina, carbegolina. También podemos utilizar los IMAO tipo B, selegicina y rasagilina, los anticolinérgicos, y el más utilizado en nuestro medio es la levodopa más carbidopa, ¿bien? Que es el famoso Parkinel. Otra de las patologías que vemos también en la bolida de neurología es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, progresiva, inflamatoria, desmielinizante y neurodegenerativa. Muy importante también ver esto. Y que está mediada por el sistema inmune que afecta al sistema nervioso central. Otra cosa muy importante, afecta el sistema nervioso central, no periférico. Y se caracteriza por una tríada que es inflamación, desmielinización y gliosis. Además, hay pérdida neuronal. La esclerosis múltiple a lo largo de su evolución puede presentar recaídas, remisiones o progresión. Tiene una etiología desconocida, pero se postula una disregulación del sistema inmune. Involucra a la vaina de mielina, por lo tanto al oligodendrocito, al axón y a la neurona. Como nosotros estamos hablando del sistema nervioso central, ¿quién era el que se encargaba de hacer la vaina de mielina aquí? El oligodendrocito. La célula termina atacando a este oligodendrocito, que lo que hace es una destrucción de la vaina de mielina, del axón y de la neurona, provocando así la inflamación, la desmielinización y la gliosis. La esclerosis múltiple va a ser el resultado de la interacción de varios factores, tanto genéticos, ambientales, virales, infecciosos, toxina y también incluso un déficit nutricional, que sería el disparador, por así decirlo, o el factor promotor de esta inflamación a nivel del sistema nervioso central. Esta tiene una etiopatogenia muy bonita porque vamos a postular 3 hipótesis para explicar la esclerosis múltiple. Una infección viral persistente, la presencia de un proceso autoinmune con pérdida de tolerancia hacia componentes de la mielina y un fenómeno de mimetismo molecular entre los antígenos virales y la proteína de la mielina. Ahora bien, vamos. ¿Qué pasa o cuál es el modelo que se presenta para la esclerosis múltiple?
Lo primero que va a suceder es la activación de los linfocitos T potencialmente autoagresivos contra antígenos de la mielina fuera del sistema nervioso central. Por ejemplo, lo de la circulación. Tenemos un linfocito T que está previamente como preactivado para desconocer a la vaina de mielina, al oligodendrocito. Entonces ese, por alguna de las interacciones vistas anteriormente, ya sean los factores ambientales, virales, infecciosos, tóxicos, etc., se le dispara así que él se va a activar y va a destruir la célula. Una vez que este linfocito T potencialmente autoagresivo se activó, ¿qué pasa? Comienza una clonación y una producción de citocinas inflamatorias, porque este linfocito T dijo, momento, por aquí hay algo que está jodiendo, pero es por el mismo desconocimiento que él produce. Estas citocinas inflamatorias y este linfocito, el linfocito que se va viajando hasta que se pegó a las células endoteliales. Y ahí pasó de la circulación general al espacio perivascular, o sea, llegó a la barrera hematoencefálica. Logra atravesar la barrera hematoencefálica y llega al sistema nervioso central. Una vez en el sistema nervioso central, el linfocito T se hace el más capo y se reactiva, provocando nuevamente la secreción de las citocinas inflamatorias y ahora sí va y ataca directamente al oligodendrocito y la mielina, provocando por un lado la inflamación y por otro lado la desmielinización. El oligodendrocito, que está ahí todo pancho haciendo la vaina de mielina, dice, momento, me están atacando. El sistema nervioso tenía sus propias células que se defendían de los agentes agresores, ¿bien? Que eran los astrocitos. Entonces, cuando ve el astrocito este quilombo ahí arriba, que dice, un momento, me tengo que activar porque tengo que ir a defender al oligodendrocito que lo están destruyendo. Se activa el astrocito, se activa la microglia, ¿y qué pasa? Se desencadena toda una cascada inflamatoria. Se produce la secreción de citocinas, la secreción de los aminoácidos excitatorios, la secreción de las prostaglandinas, los radicales libres, y como se desarrolló una cascada inflamatoria descontrolada, más allá de la desmielinización propia que está haciendo el linfocito T, se produce un daño axonal por esta liberación excesiva de las prostaglandinas, de los radicales libres, etc. Bien, por eso una enfermedad crónica desmielinizante progresiva. ¿Se entendió? Súper sencillo eso. Cualquier duda ustedes me preguntan. Por otro lado, nosotros vamos a tener la clínica, ¿bien? Que nosotros dijimos al principio que podía ser con remisión, con progresión o también con reactivación. ¿Qué va a pasar con la esclerosis múltiple? Nosotros tenemos distintas formas, ¿bien? Según la paciente como nos esté llegando a la consulta. Podemos tener en un primer momento, esto no es cronológico, pero a veces puede pasar desde un inicio. La paciente va a cursar con recaídas y remisiones. Los síntomas están localizados en cerebro, nervio óptico o médula espinal. Y se caracteriza por la evolución en brotes o recaídas con recuperación total o parcial. ¿Qué significa? Que el paciente está lo más bien y de repente comienza con la neuritis óptica, por ejemplo. ¿Sí? El dolor de ojo agudo, tremendo, terrible. Le dura una semana, luego pasan 2 meses y nada, súper bien. Hasta que vuelve a tenerlo. Entonces, esas son las recaídas y la remisión. La remisión sería que el proceso se dé, dure un tiempo, se lo trate, se lo cure, desaparezca, el paciente esté estable y luego vuelve, eso sería la remisión. Y cuando vuelve a aparecer es la recaída. Otra forma de presentación clínica que va a tener también es la esclerosis múltiple secundaria progresiva, donde la enfermedad comienza con recaídas y remisiones, pero al cabo de unos años, esta última remisión da una recaída, una remisión, y la próxima recaída no es igual a la anterior, sino que es peor. Y puede que existan o no remisiones, pero cada vez se va haciendo más progresivo, tenga o no tenga brotes, tenga o no tenga remisión. Otra forma de presentación clínica es la esclerosis múltiple primaria progresiva, donde la persona presenta una discapacidad progresiva desde el inicio de la enfermedad, sin superposición de brotes. ¿Qué significa esto? Que la paciente hoy empezó con la neuritis óptica, después de una semana tiene la mielitis transversa, después de una semana tiene la pérdida de movilidad. Bien, tiene todas estas características clínicas de la esclerosis múltiple, pero que en ningún momento remiten.
Y luego tenemos la esclerosis múltiple progresiva con recaídas, que también tiene una discapacidad progresiva desde el inicio, no tiene remisiones, pero ¿qué pasa? Hace brotes cada vez peores. Las dos características principales de la esclerosis múltiple es la neuritis óptica y la mielitis transversa. Pero además se va a acompañar de otros signos de sintomatología. ¿Pero qué es la neuritis óptica? Es la pérdida aguda unilateral de la agudeza visual con escotomas. O sea que un escotoma central es que ve toda la vuelta menos en el centro. Tiene dolor ocular a la movilización del ojo, hay pérdida de brillantez de los colores y también hay un defecto pupilar aferente, porque está lesionada la vía aferente del reflejo fotomotor. Eso en cuanto a la neuritis óptica. Por otro lado, tenemos la mielitis transversa, que es otro de los cuadros clínicos, donde se produce una inflamación en ambos lados de un nivel o de un segmento de la médula espinal, a través del ancho de la médula, ¿bien? Sería como una patología en cinturón. El paciente también puede tener problemas del habla como el farfullar, como el shh, temblor de manos, debilidad extrema o un cansancio normal, parálisis parcial o completa de una parte del cuerpo, pérdida de coordinación de los movimientos, y según donde se produzca la desmielinización va a ser la clínica. Si la desmielinización se produjo en el tronco cerebral o cerebelo, recordemos el origen de los pares craneales. Los nervios craneanos, pares oculomotores 3, 4 y 6, diplopía, nistagmus, oftalmoplejía internuclear. Si los afectados son los pares vestibulares y coclear del 8, trastornos auditivos, vértigo, nistagmus. Si la desmielinización ocurre a nivel del quinto par, hipoestesia facial, las neuralgias. Si tenemos a nivel del bulbo, vamos a tener la patología del noveno y décimo par, como es la disfagia, la disfonía, los reflejos nauseosos, y los síntomas cerebelosos que están acompañados por alteración de las funciones primitivas, como es la ataxia, la disdiadococinesia, la inestabilidad postural, el temblor de acción, la disartria, la marcha inestable, etc. La fatiga es uno de los síntomas más prevalentes en la esclerosis múltiple. Si nosotros hacemos un poquito de memoria y recordamos un poquito cuarto cuando veíamos semiología, nosotros teníamos que uno de los motivos de consulta era la astenia. La astenia, que si bien está hablando mal y pronto es el cansancio, nosotros tenemos el síndrome asténico, ¿bien? Entonces en este síndrome asténico, nosotros tenemos que buscar como diagnóstico diferencial la esclerosis múltiple también. Puede cursar esta esclerosis múltiple con un síndrome pseudobulbar, denominado también de labilidad o incontinencia emocional, donde el paciente de un momento para el otro comienza con una risa o con un llanto espasmódico, pero que el paciente no se siente así. O sea, el paciente comienza a llorar, pero está contento, pero no llora de la emoción, sino que es un llanto penoso, ¿bien? O está muerto de risa en medio de un velorio. Pero el paciente sabe que su emoción no coordina con su estado mental. El diagnóstico lo hacemos en base al laboratorio y vamos a hacer también el diagnóstico por imagen. Vamos a solicitar resonancia magnética, vamos a solicitar una punción del líquido cefalorraquídeo para ver también las características, si hay alguna infección o no. Podemos hacer potenciales evocados neurológicos para ver la transmisión neuroeléctrica y una tomografía de coherencia óptica para evaluar la neuritis óptica. Y evaluar también la permeabilidad o la funcionalidad del nervio óptico. ¿Cuándo hago diagnóstico entonces de esclerosis múltiple? Cuando el paciente presenta 2 o más ataques, bien, 2 o más brotes, cuando tenemos una evidencia clínica objetiva de una lesión con diseminación de lesiones en el espacio, ya sea en el espacio cerebral, ya sea demostrado por lesiones por resonancia magnética, por líquido cefalorraquídeo alterado, o porque tengamos otro ataque distinto a los 2 anteriores. O también hacemos diagnóstico cuando existe un brote con evidencia clínica objetiva de 2 o más lesiones. Por ejemplo, que el paciente tenga el dolor, el cansancio, la mielitis transversa, más el escotoma central. Podemos agregar para confirmar el diagnóstico lo que va a ser la resonancia magnética, que nosotros veamos la evolución de la lesión,
Y otra forma de hacer diagnóstico es mediante un ataque con la evidencia clínica objetiva de una lesión. O sea, yo ya sabía que este paciente tenía una lesión, pero todavía no había hecho diagnóstico, y ahora cuando tengo el diagnóstico lo uno a la lesión anterior, y es como, listo, si es esclerosis múltiple, confirmo el diagnóstico. ¿Y cuáles van a ser las lesiones que yo voy a ver en la resonancia magnética? Son estas lesiones blanquecinas, ¿ven? Aquí que están ubicadas, aquí a nivel del quiasma óptico, que es lo que va a ser parénquima cerebral, que es sustancia blanca, o sea, son estos óvulos de estas lesiones se ubican en la sustancia blanca periventricular, en el cuerpo calloso, y son lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR o hipointensas en T1. Los criterios de resonancia magnética para la esclerosis múltiple van a ser la diseminación en el espacio de 3 lesiones de este tipo, ¿sí? O la diseminación en el tiempo. En el tiempo es que hoy aparezca esto, que en 2 meses aparezca otra más, que en 6 meses aparezca otra más, ¿bien? Si la presencia de nuevas lesiones en al menos 3 meses después, o la captación de gadolinios, porque nosotros decimos que en un ataque agudo, esta lesión refuerza cuando administramos gadolinio. Y cuando hablamos de la diseminación en el espacio, nos referimos al espacio cerebral, ¿bien? Que haya 3 lesiones diseminadas a lo largo de todo el espacio cerebral. Cuando nosotros vamos a valorar a un paciente con una esclerosis múltiple, hacemos una valoración clínica para evaluar también su grado de discapacidad. Un paciente que se encuentra, que puede caminar, que puede seguir haciendo deporte y continúa con su vida diaria, es un paciente que no presenta discapacidades, ¿bien? Se encuentra en la escala EDSS de 1 punto. Cuando el paciente comienza a declinar sus funciones, comienza a limitarse, o sea, primero jugaba tenis, por ejemplo, y ahora apenas camina, bueno, puede correr 2 a 3 puntos, moderada discapacidad. Ya no puede correr, ahora camina. Tiene una discapacidad relativa. Ahora ya, lo que antes caminaba, ¿sí? ¿Qué pasa? Y ahora le cuesta más, va caminando más lento, hasta que necesita de un bastón, próximamente de una silla de ruedas, y finalmente el paciente queda postrado. ¿Sí? Estas son las discapacidades. El paciente después tiene algunos días estas debilidades, después necesita ayuda para ir al trabajo, para realizar sus tareas diarias, porque es todos los días la discapacidad, la debilidad, el bastón, la silla de ruedas y la cama. ¿Qué vamos a hacer? Como esta esclerosis múltiple habíamos dicho que asentaba sobre una base autoinmune, vamos a tener un tratamiento con corticoides. Metilprednisona 1 gramo por 3 a 5 días o prednisona 60-80 miligramos por 30 días. Cuando nosotros confirmamos el diagnóstico, vamos a utilizar terapias inmunomoduladoras, más que nada para evitar la progresión de la enfermedad, y podemos utilizar el interferón beta-1 alfa, interferón beta-1 beta y acetato glatiramer. Otras opciones incluyen natalizumab, son anticuerpos monoclonales, ciclofosfamida, satioprina, o el fingolimod y gilenio. Eso, chicos, de esclerosis múltiple.